A esta hora aquí, ni más ni menos con Yelenis Reina, pues toca hablar de esa guerra en conjunto de Estados Unidos e Israel con Irán y de todos los números de bajas. Ahora preocupan las bajas civiles, porque Estados Unidos le ha hecho una acusación directamente al régimen iraní, le ha dicho que no utilice zonas civiles para tener todo ese armamento y toda esa base de envío y lanzamiento de drones, porque la respuesta de Estados Unidos va a ir directamente desde donde proceden esos dispositivos y el saldo de muertes civiles va en aumento. El tema de la guerra es amplio. Hoy quiero hablar sobre ese tema de esa guerra, sobre la parte civil, la parte humana, la sociedad civil iraní. Para eso he invitado a la activista por los derechos humanos exiliada iraní, a Nilufar Saveri. Nilufar Saveri, gracias por estar desde España con el cambio de horario a esta hora de la noche. Muy buenas noches para ti y te doy la bienvenida para hablar de ese tema que bien dominas y que bien conoces, que es el de la sociedad civil iraní por tu trabajo de activismo. Háblame un poco de cómo lo recibe el conflicto la sociedad civil iraní. ¿Lo recibe como el fin de un régimen o ahora con el nuevo nombramiento del nuevo ayatolá, pues es continuidad o va a empeorar? ¿Qué piensa? Bienvenida. Muchísimas gracias, Yelenis. Gracias por dar voz a la población iraní. Parece que cuando se habla de Irán se habla de un enorme espacio muy interesante de recursos humanos, pero vacía de vida. Y allí hay al menos 93 millones de personas dentro que sufren las consecuencias de las locuras del gobierno ocupante islamista en nuestro país desde 1979. La población iraní, ¿cómo tiene que estar para que haya una gran parte preferir recibir bombas desde fuera a seguir teniendo el mismo calvario que los últimos 47 años? El pueblo iraní tememos más a la teocracia islamista y sus crímenes contra nosotros, contra nosotras, que las bombas de Israel y Estados Unidos juntos. Para entendernos, para comprender mínimamente cómo se puede llegar a esto, hay que haber pasado medio siglo de tortura bajo una Inquisición islamista que lo plantaron en el siglo XX y que por desgracia sigue en el XXI. Irán ha tenido ya con este nuevo nombramiento pues tres líderes ayatolá y ninguno de ellos pues ha dado muestra de que uno es mejor que el otro. Preguntándole sobre este reciente nombramiento que ha ocurrido allí dentro con el hijo del ayatolá Ali Khamenei, abatido en el comienzo de este conflicto, ¿con este nombramiento se vería mejor ese régimen si es que sobrevive a este conflicto? ¿O es aún peor este régimen teocrático en manos del segundo hijo de Ali Khamenei? Moshtaba Khomeini es aún peor que su padre si cabe. Ha sido el hombre en la sombra junto con la Guardia Revolucionaria, cómplice de la masacre del pueblo iraní en los últimos levantamientos que ha habido en enero de este año y también en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Es aún más cruel que su padre si cabe. Estamos muy apesarados, estamos que no damos crédito que esto dure tanto. ¿Cómo es posible en el siglo XXI? Ya teníamos esperanzas de poder acabar esta pesadilla y ahora con este nombramiento, la verdad que la inmensa mayoría del pueblo iraní estamos tristes, a la vez que de alguna manera sabemos que va a ser el liderazgo más corto de la teocracia islamista. Hay que estar no tanto como al pendiente de lo que allí está pasando, porque esta misma elección, ¿cómo se supo, se realizó? De los 88 clérigos, ¿pudieron participar todos? Tanto el nombramiento de su padre
fue ilegal, fue anticonstitucional, no reunía las condiciones que hacen necesario para que pueda ser elegido como líder supremo. Y en caso del hijo también ha pasado lo mismo. Si es que allí no se cumplen ni sus propias leyes y se ha nombrado en realidad le han nombrado la Guardia Revolucionaria y lo que es la institución del liderazgo supremo, que no tiene nada que ver con el proceso legal que hasta ellos mismos se han puesto. En el Consejo de los Sabios solamente firman lo que se les ponga delante, lo que han hecho siempre. Allí todas estas instituciones, parlamento, los cargos, el presidente, todos son adornos de alguna manera para disimular esa autocracia férrea que tiene su cabeza en el líder supremo y que en los últimos tiempos, desde luego, conjuntamente con la Guardia Revolucionaria. Algo que cabe mencionar, lo sabemos, pero es bueno que el mundo lo sepa y quienes vean esta entrevista también, en ese clérigo y en ese tipo de gobierno o parlamento que allí se escoja, no hay una mujer. Desde luego que no. No podemos ser presidenta de este gobierno, ni mucho lejos líder supremo. Hay parlamentarias, hay ministras, pero claro, mujeres de ellos mismos, de su propia ideología, y mayormente, pues lo mismo, para que sirvan de adorno y que se diga de que aquí también tenemos mujeres en altos cargos, cuando son ellos mismos los que dicen Occidente abusa de sus mujeres porque ya que la principal responsabilidad y misión sagrada de la mujer es el cuidado del esposo, los hijos y el hogar, y esto es sí o sí, pues si a esto le añadimos un cargo que le requiere muchas horas, mucho esfuerzo y mucha dedicación, no es posible que pueda estar a tantas cosas sin que se sienta cansada, castigada y que, claro, ellos nos cuidan muchísimo liberándonos de ese trabajo exterior porque es verdad que ellos tienen, según sus leyes, la obligación de mantenernos y velar por nuestra seguridad. Entonces, de algún modo, bajo su pensamiento, la mujer que trabaja es porque quiere, pero sin abandonar su misión sagrada. Ahí tenemos unas imágenes y estamos viendo a una joven que bien conoces y que tu actividad por los derechos humanos pues se ha avivado un poco más tras su muerte. Estamos viendo a Masha Amini, es una joven que falleció en septiembre de 2022 y sufrió esas torturas y esas limitaciones de libertades que explican la mujer iraní, pues no tienen. Y lo único que hizo esta joven fue para ellos, para supuestamente ellos, tenía mal colocado el velo. Háblame un poco de este momento tan triste en la historia de la mujer iraní. Fíjate, Yelenis, que para este tipo de pensamiento fundamentalista islamista, toda mujer que enseñe más allá de la cara y las manos va desnuda. Y claro, si la mujer va desnuda, va a recibir el castigo correspondiente por incumplir el código de vestimenta obligatorio por ley. Hay muchas personas que ven imágenes de Irán y dicen, pero si allí las mujeres no llevan velo, pero si enseñan más que aquí. Y eso, en algunos casos, sobre todo en las grandes ciudades, es cierto, pero no porque haya cambiado la ley, es porque las mujeres hacemos desobediencia civil. Es una de nuestras muchas maneras de lucha pacífica contra esa misógina ideología que tiene sus leyes basadas en el apartheid por razón de sexo, que por nacer mujeres sobre nosotras pesa unas leyes siempre violentas y discriminatorias que si nacemos varón. Y que este tipo de justicia como el que ellos se toman, que no es ningún tipo de justicia verbal, ni hay un castigo por el cual te puedan arrestar o detener, es una justicia sangrienta, violenta,
como la sufrió esta joven, Masha Amini. Y me vas a corregir si estoy pronunciando mal el nombre, porque ella no Estupendamente. solamente, qué bueno, porque fue la policía de la moral. Tienen tantos departamentos. Todos los regímenes totalitarios siempre se, se hacen de esas armas, ¿no? Este grupo dirige esto, este lo otro, y al final es un solo régimen el que está gobernando ese gobierno. Ocurre en Cuba, estaba ocurriendo hasta hace muy poco y continúa en Venezuela en medio de una transición y ocurre en Irán hace 40 y tantos años. Pero es triste por solo cómo tú llevar mal el velo, por dejarte mostrar el rostro. Yo ahora mismo estaría desnuda para ellos. Por supuestísimo. Por dejarte mostrar las piernas en un estudio de televisión. Yo creo que nadie sobreviva a ello allí dentro. Y que exista la policía de la moral para arrestarla. Fueron tantos los golpes que a los 2 días falleció Sí, sí, sí. en la cabeza. Fueron, esta criatura pues se le había corrido el velo un poco para atrás y enseñaba un poco de flequillo, porque encima llevaba el velo, pero que es un poco para atrás. Y estaba esta muchachita kurda, estaba de visita en Teherán y Ujú. saliendo del metro se topa la mala suerte con una patrulla de la policía de la moral y la virtud que patrullan todas las calles de Irán para que no se cometan actos contrarios a la moralidad musulmana. Y esta muchacha, como tantísimas otras en Irán, pues se encontró con estos monstruos que tienen tu vida en sus manos, porque no tienen que responder ante nadie. Las unidades de represión de las Fuerzas Armadas islamistas, que son todas, tienen tu vida, la de tus seres queridos, en tus manos. Entonces, al detenerla y ella que no conocía Teherán, se asustó muchísimo, empezó a llorar, la dio un ataque de ansiedad y no paraba de llorar. Y según otras chicas que estaban detenidas en el furgón de la muerte, que lo llamamos cuando la subieron, lloraba y gritaba, por favor, suplicaba que la dejaran y uno de los guardianes le dio como molestia, ¿no? De oír tanto llanto y la golpeó tanto en la mandíbula y en la cabeza que la provocó un derrame cerebral. Cuando llega al recinto islamista donde supuestamente iba a recibir un cursillo de comportamiento de buena musulmana y afirmar un papel donde diga que ya no volverá a ir desnuda y que ya se compromete con la moralidad musulmana, decía que se encontraba mal, que me duele la cabeza, que estoy mareada y nadie la hizo caso. Decían que puro teatro, que siéntate que ya estaremos contigo. Y cuando se desploma y cae redonda, estuvo en el suelo sin que la hicieran caso tampoco. Cuando ingresa en el hospital, Dios, ingresa en coma y después de 3 días ya fallece. Pero el caso de Maso es una de las tantísimas, de cientos de miles y miles de muchachas, mujeres iraníes y también hombres, porque cuando cogen, sobre todo les gusta muchísimo los jovencitos. Y cuando cogen muchachos jóvenes porque lleven bermudas, porque vayan en camiseta de tirante, porque les dé la gana a ellos de tenerlos. Es que no hace falta un motivo tampoco, no, al no tener que dar cuentas a nadie, entonces hacen exactamente lo que les viene en gana. Y así estamos de vendida el pueblo iraní desde hace medio siglo. Por nada se nos puede pegar un tiro en plena calle, a plena luz del día, que no podemos reclamar nada ante nadie. Y eso es lo que tenemos. Y cuando salimos a las calles a protestar contra tanta barbarie, se nos abre fuego, literalmente, incluso desde helicópteros, desde azoteas, se nos atropella con vehículos militares. En el 8 y el 9 de enero en Irán y el fin de semana que le siguió. cuando comenzaron las manifestaciones recientes, esta protesta por la que Eso han muerto es, miles. eso es. Mira, cuando consiguieron sacar imágenes y vídeos, las calles de Irán estaban tenidas de sangre.
Tú veías en las paredes, en los postes de luz o en un mobiliario urbano donde fuese, que quien estuviese allí muriéndose con su propia sangre había escrito libertad, abajo la teocracia islamista, con su propia sangre antes de morirse, porque ya llega a un punto que prefieres morir que seguir viviendo en este infierno de inquisición islamista al que nos condenaron en 1979 las grandes potencias. Esto no fue elección del pueblo iraní. El pueblo iraní se levantó contra el Shah para ganar libertad de expresión y pluralidad política. Se levantó la izquierda iraní y nos secuestraron la revolución los islamistas con el apoyo de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, para que actuasen de muro de contención hacia el avance de la ideología comunista tan en auge en aquella época y más teniendo nosotros a la Unión Soviética de vecino del norte. Nos lo impusieron y desde entonces empezó la masacre y no ha parado. Otra cosa es que no tengamos caché para ser noticia. Es impresionante lo que cuentas, lo he leído en las noticias, lo he informado en cada uno de los programas en los que he trabajado como presentadora de noticias, pero que lo narres desde el corazón, porque tus ojos lo han visto, porque tus ojos lo han podido palpar y tu corazón lo ha sufrido porque son los tuyos y tienes testimonios de cercanos, como es el caso de la joven que ahora da la vuelta al mundo su rostro, porque es absurdo que por llevar un poco el velo fuera de lugar, pues te quiten la vida. Y todos estos manifestantes que mencionabas de estas protestas de 2 meses, que fueron, yo diría, la base para que se detonara este conflicto bélico, esta maquinaria de Israel, Estados Unidos contra Irán, pues esa fue en parte esa base, esas manifestaciones de principio de año que duraron casi 2 meses y de las cuales mencionas la falta de internet para tratar de tapar todos esos actos violentos que ocurrían ahí dentro y que ahora continúa así, como me acabas de decir, continúan viendo bombardeos y viendo explosiones y las prefieren a tener lo que ya ha perdurado por más de 40 años allí. La cifra de muertos tiene que haber ascendido con el conflicto, pero en el momento de las protestas se hablaba de más de 40.000. De las protestas, más de 43.000 en menos de 5 días solamente. El resto sigue, porque hubo muchísima gente herida que se fue a los hospitales y de los hospitales o se los llevaron presos o allí mismo les dieron el tiro de gracia o les encerraron en espacios del hospital bajo llave para que el personal sanitario no pueda atenderles. Las personas que por miedo a todo esto que iban viendo se fueron a sus casas, mucha gente murió en sus propias casas y la propia familia tuvo que enterrar con sus propias manos a sus seres queridos porque así por lo menos podía preservar el cuerpo sin tener que pagar, porque allí si tienes suerte de recuperar el cuerpo de tu ser querido, tienes que pagar lo que ha costado. Si le han dado 2 balas, pues equivalente a lo que vale 2 balas. Si le han dado 10, equivalente a 10. Tenemos que pagar la máquina de matar de Estados Unidos contra los nuestros, contra nuestras hijas, hijos. Y mucha gente se ha tenido que curar como pudiese en sus casas y esto ha convocado en enfermedades graves, así que las muertes siguen creciendo. Esto no ha parado y desde luego la hostilidad tampoco, porque sacaron y siguen allí armamento militar a las calles. Sin que sea oficial, se vive un estado militar, un toque de queda. Y ahora ya, para el colmo, directamente se han trasladado militares y armamentos a zonas como escuelas, como hospitales,
como en el metro, en vez de dejarnos, no tenemos refugios nosotros en Irán, al menos dejar el metro para la población, pues no, han metido allí armamentos y dicen que la gente salga a la calle, que hay que enfrentar cara al imperialismo. Nos usan de escudo humano, utilizan las ambulancias para trasladar cadáveres, detenidos y armamentos, hacen lo posible para vender esa imagen victimizada al mundo entero, cuando en realidad ellos lo dicen, Khomeini lo decía, que para los musulmanes, yo cuando hablo de musulmanes no hablo de mi vecino, de mi vecina, que son personas estupendas, amorosas y que son una más de la sociedad y colaboran en nuestras vidas día a día para mejorarla. Hablo de la misógina ideología política fundamentalista, totalitaria, islamista, gobernante en Irán, por ejemplo en Afganistán. Esta gente, dice, Khomeini decía que para establecer el gobierno de Allah sobre la tierra, absolutamente todo está permitido. Está no solo permitido, sino bendecido. Un buen musulmán tiene que tener su objetivo final el establecimiento del reino de Allah sobre la tierra. Esto es lo que se busca, y que cualquier noticia que salga de Irán, de las autoridades, casi que darle la vuelta va a ser más cierta, va a estar más cerca de la realidad que la noticia tal cual lo sacan. Lo que contamos los activistas fuera de Irán nos llega desde las personas, desde tú a yo, desde la realidad de su día a día, de cómo están viviendo, pasando hambre, sed, pero no solo ahora por las bombas, sino venimos muchos años pasando miseria, auténtica miseria en Irán, mientras gastan todos nuestros recursos naturales en fomentar, mantener y crear grupos terroristas islamistas por todo el mundo, y también en fomentar esta ideología integrista por el mundo. Mencionabas, tenían todos esos puntos donde los civiles transitan, como es el metro y las escuelas donde han ocurrido estas tragedias, donde han muerto más de 100 niñas. Se ha reportado en hospitales que se ven, hay imágenes por doquier de hospitales destrozados, donde se ven las salas internas pues totalmente explotadas. El ejército estadounidense alertó a Irán porque está utilizando, como bien mencionabas, estos sitios para posesionarse ellos y desde allí pues lanzar estos misiles y estos drones. Y eso es lo que pudiera ocurrir, porque ya la guerra se extendió. Irán está atacando zonas civiles, está atacando zonas externas que no tienen nada que ver con el conflicto y están hiriendo personas. En Dubái ya se reportó una muerte, un edificio residencial ahí dentro. Muchos analistas hablaban de que estos drones pues no tenían la precisión exacta y que podrían, al principio de cuando los primeros sucesos de estos muy pocos días de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, decían que era por error, de falta de precisión de estos drones. Pero por lo que estamos viendo ya no es falta de precisión. Con lo que me acabas de comentar, de que se han tomado las calles y se han tomado el metro, donde los civiles necesitan allí tener al menos un refugio, como mencionabas, pues hasta eso están utilizando ellos. Totalmente. El pueblo iraní estamos absolutamente desamparados, pero desde hace décadas no tan solo no tenemos ninguna protección por parte de los islamistas que nos gobiernan, sino que todo lo contrario, de ellos recibimos hostigamiento, represión y muerte. Eso es lo que tiene que darse cuenta el mundo entero, porque cuando nos dicen, pero no os dais cuenta que Estados Unidos e Israel vienen a por vuestro petróleo, decimos, pero alma de cántaro, nosotras no hemos olido nuestros recursos en medio siglo. El pueblo iraní en su inmensa mayoría, más del 70%, vive bajo el umbral de la pobreza. Muchas familias no pueden hacer 3 comidas al día.
no hay agua que beber. En Sistán y Baluchistán tú verás niñas, niños que les falta medio brazo o niños y niñas que ya no están, que se los han comido los cocodrilos donde van a recoger agua podrida porque no hay agua potable, no hay electricidad, no tenemos ningún servicio público, ningún servicio social y mucho menos acorde al siglo XXI que acorde a las riquezas de nuestra tierra. Toda nuestra riqueza va a las sacas de los islamistas que viven en un lujo repugnante y el resto se va a todo lo que son los grupos islamistas terroristas en el mundo y Los también por radicales. radicales o, por ejemplo, todavía no se ha reconstruido del todo las zonas que estuvimos en guerra con Irak desde 1980 hasta 88, todavía no se ha reconstruido. En cambio, en Líbano y en Palestina varias veces han mandado tantísimo dinero que se ha reconstruido, estoy hablando del pasado, en un tiempo récord una cantidad de espacio que nosotros no hemos visto. O, por ejemplo, han construido hospitales en Irak que nosotros ni lo hemos olido en Irán. Es que nos utilizan como botín de guerra. A los iraníes ni agua, porque además que nos odian porque no han podido borrar nuestra cultura milenaria, no han conseguido hacer de nosotras y nosotros buenos musulmanes y no han conseguido que nos olvidemos de quiénes somos. Somos cultura de paz verdadera. La cultura milenaria persa, un mosaico de culturas, de tolerancia, de convivencia, eso no nos lo han podido borrar, no han podido hacer de nosotras, de nosotros integristas que odian todo lo que no sea el islamismo. Acabas de mencionar algo importantísimo y es el agua. La crisis del agua allí una crisis desértica que se puede agudizar porque se han visto impactada por los misiles 2 plantas salinizadoras de agua. Esto, según expertos del medio ambiente y conocedores del tema, pues dicen que es otra posible causa de la guerra, que no es precisamente ya el oro negro, como mencionaba, sino el agua. Y es algo que si la guerra no termina, digamos, han dicho analistas en 2 semanas, en 5 semanas, han dicho de 4 a 5 semanas, se podría ver allí que Todavía más miseria, hambruna, sed, todavía más, porque ya lo llevamos viendo. Allí la gente para sobrevivir, muchas familias recurren a que la madre se prostituya a escondidas del resto de la familia para dar de comer a sus hijos. Venden órganos para sobrevivir. Tú vas donde hospitales y ves cartelitos, joven sano, 30 años, urge vender riñón, buen precio, negociable. Vendemos córnea, vendemos médula, vendemos hasta corazón. Esto antes de los bombardeos. Imaginaros ahora, porque claro, los bombardeos no son agua bendita, van empeorando la situación. Esto cuanto antes tiene que llegar a su fin. Ahora, ese sufrimiento del pueblo iraní no vaya a ser que nos vuelvan a dejar a puerta cerrada con nuestros verdugos porque lleguen a algún acuerdo ventajoso para sus economías, sus políticas y geopolítica, porque el pueblo iraní ya no podemos más. Hemos sufrido tantísimo en esta Inquisición islamista que nadie más que nosotros no lo puede entender ni de lejos. Hemos soportado mucho, hemos celebrado las bombas, ¿quién lo iba a decir? Con la esperanza de que vamos a acabar con la teocracia islamista. Y eso es lo que de verdad necesitamos, eso es por lo que nos hemos levantado tantísimas veces y balazos que hemos recibido, y eso es por lo que respiramos cada vez que nos levantamos por la mañana con esa ilusión, con ese ímpetu y con esa determinación. No vamos a transigir.
No vamos a seguir con el gobierno, no queremos un tercer líder islamista y mucho menos el hijo de Khomeini, que es mucho peor que él con diferencia. Y van a seguir alzando sus voces porque ese es el derecho que les corresponde y fue algo que se les impuso por 40 años y yo creo que hay muchas más esperanzas a estas alturas porque si la dictadura en Cuba ha durado 67 y nunca se había enfrentado a un sistema como el que se está enfrentando ahora de conversaciones directas con Washington, y yo creo que a Irán está mucho más cerca de ello. Las imágenes que estábamos mostrando, pues las conoces claramente, pertenecen al grupo de niñas del grupo de fútbol de Irán. Hicieron caso omiso, no pronunciaron el himno iraní en ese momento donde se presentaban en esa Copa de Asia y ya estaban como siendo amenazadas a través de los jerarcas que se habían hecho, habían hecho su pronunciamiento a través de redes sociales de lo que le podía pasar al regreso a Irán. Y afortunadamente, pues han pedido asilo en Australia. El presidente Donald Trump ha valorado, ha felicitado esa decisión de ellas y está, por ejemplo, apoyando al presidente de Australia para que le otorgue ese asilo a estas jóvenes valientes. Que así sea. Son muchos deportistas que al salir de Irán han tenido una muestra reivindicativa y ha corrido peligro su vida, la de sus familiares y mucha gente que ha optado por pedir asilo porque su vida está en peligro. Teníamos el caso de Rano Recovi, la escaladora, perdón, que fue en invierno de 2022, que esa muchacha escaló sin velo y antes de bajar ya habían ido, o sea, antes de que ella pisase suelo, habían ido a por su hermano en Irán y detuvieron al hermano, le pusieron al habla. Mira, hay una película que lo narra muy bien porque es una situación parecida que se llama Tatami, de cómo el tratamiento que dan a los deportistas, a las deportistas iraníes. Encima, no es solamente las condiciones limitantes, es que les obligan a perder, por ejemplo, una competición por razones políticas o les meten en unas presiones ajenas al deporte. Y estas muchachas han sido muy valientes porque esto parece no es nada, ¿no? Nos han negado a cantar un himno, pues en eso puede sus vidas. Esperemos que se les acoja en Australia y que a sus familiares en Irán les hagan el menor daño posible. Eso esperamos. Nilufar Saveri, muchísimas gracias por haberme acompañado a esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina y traernos ese lado triste, pero ahí existente desde hace ya más de 40 años, que es la sociedad civil iraní. Esa que quiere, Gracias a ti. como mencionó en la entrevista, vivir en paz y poder compartir esa paz con los suyos y borrar esa mancha que le ha puesto el régimen encima y ese régimen teocrático que desaparezca de una vez y por todas. Gracias. Gracias, Yelenis. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias.
Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.